Cordial saludo a todos, mi nombre es María José Fernández Arcinides. El día de hoy le vamos a estar hablando sobre el análisis crítico valorativo de un texto detrás de las líneas. En este caso le daremos respuesta a las preguntas del punto número 4. ¿Cuáles son las principales características de los textos literarios y los textos informativos? El texto literario es la composición oral o de forma escrita realizada por una o más personas en el momento en que queremos emitir una información o una historia. Utiliza recursos para relatar sucesos reales y de manera imaginaria por medio de la palabra. Sus principales características son función poética, forma en la que está escrito un texto, en donde la creatividad y la expresión son parte fundamental en su descripción. Subjetivismo es la marca del autor dentro del texto, siendo importante y no en base a los objetivos que se puede reflejar una perspectiva desde un punto personal del autor. Lenguaje y estilo, propósito estético que utiliza un lenguaje más bello y más decorativo a través de la utilización de recursos literarios. Ficcionalidad, jugar con el pensar del lector y llegar más allá de la ficción y la realidad. La mayoría de estos casos son ficticios, sin embargo, en algunos procesos se puede encontrar ambigüedad entre los dos. Representación de la realidad, imitación de una realidad que ya existe. Esto quiere decir que se sitúa en un entorno específico con época o localización. De esa manera el lector reconoce el contexto. Texto informativo. Es el lenguaje de forma escrita que permite transmitir información hacia el receptor, datos en base a la realidad sobre hechos o cualquier otra información en donde se exprese conocimiento. Estos se reconocen con tener una indagación concreta, puntual y objetiva. Sus principales características son objetividad, redactados con una forma neutral, con una información imparcial de manera que persuada al lector. Claridad, precisión al momento de que el lector comprenda de forma fácil la información. Estructura, organizado y con lógica que permita que el lector distinga lo importante y comprenda de manera adecuada. Fuentes, que sean confiables y verifiquen por medio de estudios los relatos principales. Actualidad, información actual que mantenga el valor informativo de lo que se quiere expresar. Lenguaje formal, de forma real y eficaz, que evite jergas no aptas para la información planteada. Imágenes que sean con gráficos que ayuden a ilustrar todo el reporte para así facilitar su rápida comprensión. ¿Qué diferencia tiene un texto expositivo de un texto argumentativo? El texto expositivo informa conocimientos sobre un tema específico, transmite y no se limita solo en datos, sino que también puede agregar una explicación por medio de ejemplos y análisis que permitan hacer entender al lector lo que se quiere expresar por medio del texto. Texto argumentativo. Presenta un recurso con justificación para que se llegue a persuadir al lector en cualquier punto de vista. De igual manera, su objetivo principal es convencer que su término es el correcto de acuerdo a la información presentada. Sus diferencias. Los expositivos tienen un tema completo, en cambio los argumentativos tienen varios razonamientos del mismo. Los argumentativos rechazan y tienen diferencias en la agilidad del texto. Los expositivos tienen un tema particular sin aporte o rechazo del mismo. Los expositivos son subjetivos, los argumentativos se basan en una perspectiva diferente. Los expositivos explican y tienen ideas, los argumentativos se expresan y defienden lo que aportan al tema. Mi nombre es María José Polo Machado. Empecemos. ¿Qué estrategias de lectura se pueden aplicar en el momento después de la lectura según la autora Soli? Yo quise dar 3 estrategias que encontré y fueron: resumir las ideas principales del texto en tus propias palabras. Esto ayuda a retener la información clave y a tener una comprensión global del contenido. Conectar lo que has leído con tus conocimientos previos, experiencias personales u otros textos. Esto facilita la comprensión y te ayuda a conceptualizar la información. Formular preguntas sobre el texto. Esto puede incluir preguntas sobre el contenido, la intención del autor, las posibles implicaciones o cualquier otro aspecto que genere curiosidad o dudas. ¿Qué caracteriza el nivel crítico valorativo según Casani? El nivel crítico valorativo según Casani se caracteriza por una serie de aspectos claves que reflejan una comprensión profunda y una capacidad de análisis crítico de la lectura. Estos son los aspectos que incluyen: capacidad de discernir, juicio crítico, perspectiva reflexiva y creatividad y originalidad. Muchas gracias por su atención.